Muy buenas amigos del Rosa y sed bienvenidos a una nueva edición de Rodando con ellas. Hoy echamos el cierre a un Giro de Italia que se ha decidido por prácticamente nada, más allá de lo que indiquen los números. Elisa Longoborghini ha cumplido con las expectativas y se ha llevado la carrera de casa. Pero más allá de eso, hemos visto muchas sorpresas, tácticas extravagantes, aunque bueno, cada vez menos, y alguna que otra decepción. Procedo a saludar a mi compañero en la cabina de mandos, don Raúl Banqueri. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Especialmente la última etapa me ha parecido súper tensa y muy bonita, que después de venir de la Vuelta a España, que fue tanta dominación de Bolerín, tener un Giro de Italia tan igualado, que se ha decidido, que ha llegado todo abierto al último kilómetro, a pesar de que luego Kopecky se dejará llevar, pero es que no sabíamos lo que iba a pasar hasta que ha terminado. Y me ha parecido, bueno, una carrera muy bonita. Coincido contigo totalmente en que la última etapa era nerviosismo total por ver si iba a llegar al sprint, iba a llegar una fuga como finalmente sucedió. Y realmente esos 21 segundos de diferencia entre Longoborghini y Lotte Kopecky no reflejan tal vez la igualdad que ha habido. Es que se puede haber decidido prácticamente por un segundo Sí. este Giro de Italia. Y tal vez si en esa última etapa hubiese llegado el grupo principal, pues hubiésemos tenido otro desenlace bien distinto. Pero claro, Sí. ahí está la cuestión, que eh, ese de Works, ya después de haber gastado a Nick Fisher Black, no tenía tanto con lo que tirar y, en definitiva, la diferencia de Koch, eh, Lecourt y Edwards, pues fue incrementando progresivamente. Sí, aquí por una vez a ese de Wars le ha faltado equipo para ganar este Giro. Porque si hoy hubiera estado, o sea, en esta última etapa, hubiera estado Reuser, por ejemplo, controlando la carrera, posiblemente Kopecky hubiera llegado al sprint, podía haber sacado la bonificación y haber ganado el Giro de Italia. Y es que se ha quedado prácticamente solo con Fisher Black a más de 50 kilómetros de meta en inferioridad numérica y se ha tenido que desgastar ella para controlar la situación de carrera y al final ha llegado al final pues a la desesperada atacando a Longoborghini, pero ha notado ese desgaste que ha tenido de no tener compañeras. Pero bueno, eh, que no está bien también que ese de Wars pierda carreras, que no ganen todo. Y este año especialmente el Lidl Trek le ha ganado varias de las importantes. O sea, Longoborghini vaya temporadita lleva con el Tour de Flandes, más el Giro de Italia. Es que este año prácticamente todo el pastel se está repartiendo entre Sí, Lidl Trek y ese de Works. Hay muy poquitas excepciones. Se viene, por ejemplo, la más bestia para mí, en la, mi opinión, que es la Lieja-Bastoña Lieja de Grace sí. Brown. Y la Flecha, bueno, tanto Amstel como Flecha como Lieja, ninguna de las tres carreras fueron para. O sea, fue Marianne Vos la Amstel, la Flecha Nievedoma y Lieja Grace Brown. Las Ardenas sí que fueron más repartidas. Pero bueno, que a ver, que comparado con el año pasado en el que ese de Vos ganaba todo, por lo menos que se divida entre dos equipos, es un paso adelante. Y si te parece, Raúl, antes de proceder a analizar etapa por etapa, vamos a decir las ganadoras de cada clasificación. El podium de la general, finalmente, que queda conformado por Elisa Longoborghini, por la italiana del Lidl Trek. Segunda posición para Lore Kopecky a 21 segundos, que como decimos, no reflejan quizás la igualdad que ha habido. Y tercera posición, y para mí una de las grandes sorpresas, Nick Bradbury, la australiana del Canyon SRAM, a 1.16. Y luego la clasificación por Sí, sí. puntos. Y lo de Bradbury, que luego lo comentaremos, pero es que se dejó casi 2 minutos en la primera crono. Que es que, o sea, que si no llega a ser por eso, Puede haber ganado incluso. sí, sí. Y como decía, que te he medio interrumpido ahí.
La clasificación por puntos, ¿para quién va a ser si no? Para Lotte Kopecky, que ha estado en todas las etapas ahí disputando, aunque bueno, en la crono se dejó ahí unos segundillos que al final han resultado ser bastante claves. La montaña para una Justine Guequier, la belga de la Heinz-Frenz, que ha estado muy combativa, buscando fugas constantemente. Y la mejor joven para Nick Bradbury, gracias a ese tercer puesto en la clasificación general. Y por equipos, no sé si lo consideras una sorpresa, Raúl, el Lifalula Jayco. Ya habíamos dicho que tenía como a 3, 4 corredoras así entre las mejores, pero sí, no sé, tal y como está montada la clasificación por equipos, que es la suma de los tiempos de las 3 mejores en cada etapa, eran un equipo aspirante a esta clasificación. Pero tampoco han jugado, o sea, buen equipo, pero ¿qué han hecho? O sea, no se han metido en fugas y tácticamente, o sea, teniendo a Zigar, a Mario García, a Smulders y a Wiley, no se han movido nada. O sea, eh, han hecho buenas tácticas para ganar la clasificación de mejor equipo, pero para mí no han sido un buen equipo en este Giro. Sobre todo Zigart y Smulders, que estaban ahí ligeramente fuera del top 10, pueden haber intentado algo. Porque hay veces que el top 10 es como la vara de medir para ver si dejas fugarse a alguien o no. Como que si está fuera del top 10 ya son las primeras que igual no corren tanto peligro. E igual algún correo les hubiesen dejado. Sí, lo tenían que haber probado más. Repasamos etapa por etapa. Sí, Vamos a ello. vamos. Pues la primera etapa, que como decíamos, la contrarreloj inicial, que resultó ser más decisiva de lo que parecía al principio, porque Longo Borghini pues, dio un golpe encima de la mesa, sacando 25 segundos a Kopecky, que yo aquí pensaba que Kopecky iba a ser la mejor de las de la general en esta contrarreloj, pero se dejó ya 25 segundos con Longo Borghini, que al final ha perdido la general por 21, o sea que han sido también los segundos de la crono los decisivos. Y distanció pues, a otras candidatas, 29 segundos a Labus, 48 a Niedermayer, 1,08 a Realini, 1,16 a Fischer-Black, 1,23 a Roy Jackers o 1,47 a Bradbury. O sea, diferencias muy importantes en una crono de menos de 16 kilómetros. Y Kopecky, a pesar de haber hecho quinta en la etapa, que dentro de lo que cabe no está mal, sí que me esperaba que estuviese muy emparejada con Longo Borghini. Ya hemos visto de lo que es capaz en las contrarrelojes. Me viene a la cabeza la de Po del Tour, por ejemplo, que fue de las mejores, con una Starlist quizás mucho más competente que la de este Giro de Italia, y sin embargo se ha dejado segunditos. Pero bueno, Elisa Longoborghini venía de hacer unas pedazos de crono en el Nacional de Italia, donde hubo esa polémica con que le sumaron segundos después de Sí, coger el rebufo de un coche, no se sabe si voluntariamente o involuntariamente, pero al final fue lo que le privó de llevarse el Nacional Italiano de contrarreloj. sí. Eh, es buena croner, pero hostia, ganará Grace Brown. Bueno, bueno, y 25 segundos a Kopecky fue un gran rendimiento. Luego la segunda etapa, la protagonista, aunque no ganadora, fue Tota Magalhães, la brasileña, que llegó a tener 7 minutos de ventaja en fuga. Y esto ya lo dijimos en la previa, que muchas veces, ¿quién eran las favoritas para el sprint? Bueno, Lotte Kopecky, que al tener también estar para la general no se iba a desgastar mucho ese de Works. Elisa Bálsamo, que el Trek también, teniendo a la líder de la general en ese momento, pues tampoco se iba a desgastar mucho. Al final, pues acabó tirando bastante UAE para cazar a Magalhães y la consiguieron cazar a falta de 1,8 kilómetros. Y se llevó la victoria al sprint Chiara Consoni por delante de Kopecky y Bálsamo.
Pero, joder, hay veces como que se despistan mucho porque llegó a tener o sea, le dieron una ventaja a la fuga que no sé, no tenía sentido dar. O sea, que luego te tienes que meter un calentón y para cazarla y gracias que la cazaron porque yo pensaba que iba a ganar Magaláes. Yo en algunos momentos también lo pensaba, pero ya cuando a falta de 7 8 kilómetros se pusieron a guiar a tope con todo y prácticamente iba a segundo caído por cada 100 metros, ya se me quitaba ese optimismo porque yo tenía bastantes ganas de que ganase Tota Magaláes, porque tiene pasado en el Vizcaya Durango y porque es una ciclista muy, muy risueña. O sea, tanto en lo que comparte en redes o en los que se ve de ella como in situ, como en la vida real, es una persona muy, muy sonriente y eso, de hecho, compartimos hotel con el Pink en la Semana Valenciana y siempre que me cruzaba con Tota estaba ahí sonriendo y se la ve buena tía. Sí. Bueno, al menos se puso líder de la montaña y llevó ese maillot un día. Sí, porque el día siguiente ya se lo robó Fisher Black. Pero bueno, es buen logro para Magallanes. Que luego se dejó ver en la fuga de la cuarta etapa también. O sea que ha sido un gran Giro de Italia para Tota Magallanes. En el, Y en el fondo es una de las ciclistas que más fugas ha protagonizado en este año, no solo en este Giro de Italia. Es una ciclista muy, muy combativa y no sé si ponerla en paralelismo, por ejemplo, con Jonas Abramson, que se mete en todas las fugas que hay para intentar encontrar un paralelismo con el ciclismo masculino, pero obviamente la calidad de Abramson es mucha. Tota Magaláes, sí, pues quizás le falte más. Pero aún así es una ciclista que este año está mejorando bastante. Ya la hemos visto cosechar algún top 20 en alguna carrera interesante, así que está mejorando desde luego. sí. Y bueno, el tercer día llegó el primer test de montaña con final en alto, que lo decíamos en la previa, que era, bueno, había una subida de casi 8 kilómetros al 6%, luego un poco de descanso y un repecho final. Y curiosamente, ni SD Wars ni Lidl Trek marcaron el ritmo, sino que fue Canyon, hasta que a falta de unos 6 kilómetros se puso a tirar Mario García y se pegó tirando como más de 3 kilómetros, ella sola, tirando. Que, que esto no sé, esto lo hace mucho. O sea, yo no entiendo estas tácticas de una ciclista veterana vamos, que es verdad que es muy diésel, que, joder, pero intenta atacar, no te pongas a tirar de todas que te están cogiendo rueda y además es un puerto que se va bien a rueda. Lo vimos ya en el UAE de Tour, esta misma Sí, táctica, y en principio es para intentar desgastar un poco a las rivales a base de ritmo. Pero claro, es que igual es peor el remedio que la enfermedad, porque te gastas tú más de lo que se gastan ellas yendo a rueda y más en un puerto que quizás no es tan duro. En el claro. que ir a rueda quizás sea más cómodo que en otras subidas. Entonces, quizás con eso le perjudica mucho. Sí. Y Y pues, yo casi creo, que mejor estar ahí en el grupo, pues intentar tirar de puestómetro que, yo que sé, buscar a no, ver si suena la flauta. intentará atacar un Es, ataque más seco, no sé. es que es el problema que tiene Mami García, que es que no puede atacar porque no es nada explosiva. Ya, Entonces, si hace un ataque, le siguen todas. Y eso lo reconoce ella misma y también desde fuera se ve un poco. Que cuando ataca, pues no tiene nada de explosividad y es prácticamente un ataque a ritmo. ya. Entonces, si quiere hacer daño, tiene que poner un poco de ritmo. Entonces, por intentar buscar una explicación a eso que ha hecho Mavi, pues Mm, el intentar desgastar pues, a base de ritmo, que es como la única manera en la que pueda hacerlo, aunque sea poco productiva. ya. Luego ya en la parte menos dura paró un poco Mavi, hubo un poco de parón y ahí ya soltó más o menos un medio ataque que se pudo ir sola Mavi García por fin a poco más de 2 kilómetros, pero enseguida se unió Fisher Black y en esto, o sea, y Fisher Black se pegó a rueda de Mavi García y Mavi García
tiró de Fisher Black básicamente hasta los últimos 700 metros donde Fisher Black la remachó y se llevó la victoria. Pero es que prácticamente le regaló la victoria a Mario García a Fisher Black. No sé, o sea, no, también Fisher Black, como detrás iba Kopecky, pues tenía la excusa de no tirar, pero aquí, o sea, tácticamente gestionó muy mal con las piernas que llevaba ese día Mario García, gestionó muy mal la situación. Y bueno, Fisher Black al revés, o sea, súper inteligente y se llevó una victoria de mucho prestigio. Y por detrás, Kopecky ganó el sprint del grupo de las favoritas y ya le recuperó los primeros 6 segundos a Longo Borghini con la bonificación. Aquí sí que ya me entraron las dudas de si realmente Fisher Black podía ser co-líder del SD Works, porque antes de la carrera se decía que la líder era Fisher Black, que a mí me parecía un tanto extraño. Vale que estuvo muy bien en la Semana Ciclista Valenciana, a un nivel superior al de Realini, pero llevaba unas carreras que quizás estaba algo lejos de su mejor rendimiento. Y aquí sí que he de reconocer que me entraron dudas, porque se la vio bastante bien, acabó ganando con una decisión bastante inteligente. Entonces, pues parecía que Fisher Black podía dar bastante la cara, aunque al final cayó hacia el 10º puesto de la general al final. Sí, y en esta etapa bastante destacada la ascensión de Lore de Sepper de la G-Insurance con solo 18 años. Estuvo entre las mejores y al final acabó 11ª, aunque luego se vino abajo el resto del Giro. Yo creo que también el calor a las corredoras más jóvenes les pesó bastante, pero, joder, 18 años, es que empezó la temporada con el equipo de desarrollo de la G-Insurance y ya forma parte del equipo World Tour y tiene contrato hasta 2027 para las próximas 3 temporadas enteras. Y vamos, tiene pintaza, la verdad. Sí. Sobre todo por la carrera que ganó en Chamberí, que se tiró todo el día escapada y llegó en solitario. De hecho, muchos os sonará el nombre por esto mismo. Y precisamente en Chamberí es bastante curioso lo que ocurrió, porque ganó la carrera elite después de haber ganado el año anterior la carrera junior. Eh, que parece ser que es la carrera fetiche de Lore de Shepard. Sí. Eh, bueno, cuarta etapa era etapa de media montaña bueno, confinado un poco en los últimos 15-20 kilómetros, era un falso llano ascendente y llegó la primera victoria para las fugas, en este caso Clara Emont, la canadiense de Education First, que esto aquí hay que alabar a Education First porque es de los equipos que mejor optimizan los recursos que tiene, porque llevan este año victorias de bastante... bueno, las 2 etapas que ganaron en la Vuelta con Alison Jackson y Faulkner. Luego otra etapa en Vuelta a Burgos con Lota Gentala. La etapa del Giro con Clara Emond. O sea, 4 etapas World Tour sin tener a ciclistas, bueno, que en teoría pudieran ganar esas etapas. O sea, sin tener a las mejores, aprovechándose de las situaciones. Para mí, sorpresa esta victoria de Emmons, porque en el alto nivel no se había visto ahí en puestos delanteros y realmente en el ciclismo femenino, sobre todo, el ser valiente con las fugas hay veces que trae réditos inesperados. Más que nada, pues porque por detrás hay veces quien nadie asume la responsabilidad. Lo hemos visto una y otra vez esta temporada. Así que Sí, este, en el fondo, es un premio a la valentía y que, oye, el primer paso para ganar las etapas es intentarlo. Y vaya que si Education First lo ha intentado, incluso ya con la etapa ganada y teniendo solo 2 corredoras, hemos visto hoy, por ejemplo, muy combativa a Madeleine Valiers. sí, Chapó, sí. porque teniendo 2 corredoras, pues tiene perfectamente la excusa de decir, pues, ¿qué vamos a hacer con 2 corredoras teniendo grandes bloques enteros?
pues no, ahí intentaron dar la cara, así que bravo. Lo que dices de que nadie toma la responsabilidad por detrás, yo no sé si ese de Wars ha hecho bien en regalar varias etapas a las fugas. Bueno, es que en verdad tampoco tenían un equipo muy potente para controlar. Es que, pero si hubieran podido controlar estas etapas que han ido a fugas, la cuarta, la sexta y obviamente la última, con las bonificaciones, Kopecky podía haberse llevado el Giro de Italia. Con estas bonificaciones que no ha podido optar porque han llegado fugas. Entonces, bueno, igual se arrepienten. En esta etapa, por ejemplo, es que a Clara Emo, antes de empezar los puertos finales, le dejaron más de 5 minutos, unos 5 minutos. Entonces, en fin. Luego, eso, en esta cuarta etapa, a falta de 40 kilómetros, cuando Emon tenía 4 minutos de ventaja, se formó un corte perseguidor de unas 15 ciclistas con Cecilie Uttrup Ludwig, Elie Chabey, Soraya Paladín, también Kim LeCourt, que saltó del pelotón cuando el corte llevaba 1 minuto de ventaja y consiguió contactar con una exhibición de piernas tremenda de la ciclista de Mauricio. Y bueno, al final Emont llegó con solo 17 segundos sobre Soraya Paladín, que fue la más fuerte del corte perseguidor. Y hubo resultados sorprendentes como el quinto de Kim LeCourt, que luego ganó una etapa, o sea que el quinto ya pasó a un segundo plano, pero bueno. Y sexto puesto de Yada Borghesi, que debutaba con Human Power Health y con solo 21 años, pues en su primera carrera World Tour, terminando sexta en el Giro de Italia, en una etapa. Una auténtica máquina de sacar top 10 en clásicas, ya da, porque sí. Sí, sí. Y en esta Es etapa una tipo locura. clásica, pues sí, se Es que, adaptó perfectamente. sí, sí, qué mejor sitio para exhibirse. Yo he de reconocer que en cuanto en ese corte se metió Elie Chabey, pensaba que realmente se iba a llevar la etapa, porque esta corredora en fugas tiene un peligro tremendo y ya vimos, por ejemplo, en el Tour de Suiza, que aparte de eso estaba en un magnífico estado de forma. Al final, cuarta posición para ella, tercera dentro de las de ese grupo perseguidor y vaya tostazo se metió, ¿eh? Uf, cómo quedó la bici. Ya Xavi que tuvo que abandonar después por el tortazo de la sexta etapa. Cuando estaba intentando meterse en fuga, precisamente. Pero bueno, pobre. Bueno, sí, sí. Y los gritos que pegó también Xavi. Sí, sí, Después de eso aquello. fue lo que me dieron los pelos de punta. O sea, yo pensaba que era una caída muy, 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 muy gorda. Sí, pero bueno. Después de esta etapa, quinta etapa, era una etapa más o menos llana, pero después de la victoria en fuga de Clara Emmons y la casi victoria de Tota Magallanes, de repente todo el mundo quiso buscar la fuga en esta quinta etapa y de tantos ataques, tantos intentos, no se formó ninguna fuga así exitosa hasta, bueno, ya el Kunska al final estuvo varios kilómetros en solitario, pero la tuvieron bien controlada. Y al sprint, ese de Wars, aquí sí que trabajó bien en equipo con un gran lanzamiento de Bárbara Wariski, que dejó a Kopecky con ventaja después de la última curva y básicamente ganó con 5 bicis o 6 de ventaja, por delante de Chiara Consoni y Arleni Sierra. Y ya con los 10 segundos de bonificación, Kopecky se quedaba solo 3 en la general de Longo Borghini, que bueno, pues eso, antes de la etapa de Blockhouse ya estaba acechando. Buen papel aquí de Arlenis, es el tercer puesto importante para Movistar. Que decíamos que ante la poca presencia de sprinters de alto nivel puede tener opciones Arlenis y yo creo que en ese aspecto ha cumplido. Y fíjate cómo fue el lanzamiento de Wariski, que se dejó llevar totalmente y aún así acabó quinta. O sea, era una superioridad Sí, sí. tremenda la que le dejaba con ese lanzamiento perfecto. Sí, y levantando los brazos, sí, está la foto.
Mm, es que igual ese de Wars llevaba más equipo para los sprints, porque, bueno, también Blancabas, en teoría, igual pensaban que iba a aguantar más la montaña, Blancabas, pero no sé, igual se equivocaron en la confección del equipo, o no pensaban que Kopecky iba a estar para la general, pero llevaron más equipo para los sprints porque Cecchini, Wariski, Vas, no sé. Igual no eras. Y Femke Guerriche llevaron a 4 ciclistas para el llano. En fin. Y, Eh, y si no llevas a Marlene Gosser, pues a mí hay una ciclista que me parece una gregaria sensacional, pese a su veteranía, que es Christine Mayerus. O sea, una Christine ya. Mayerus aquí te puede hacer un trabajazo espectacular. Eh, pero bueno, al final También, han optado por este equipo y es lo que hay. sí, Chantal Black eh, estuvo muy desaparecida y se acabó retirando, que igual hubiera sido la pieza que en la montaña hubiera aguantado más. En la media montaña, al menos. Pero no sé, Brede Wolf, es que Otra. sí, Pero es que, bueno, claro, quizás quieren ir al Tour de Francia ya. con el mejor equipo posible. Y claro, se vienen muchas fechas importantes en muy poco periodo de tiempo. Hay algunas también que corren los Juegos Olímpicos. A Red Bull, por ejemplo, no, al estar en Países Bajos, que hay una competencia ahí que vamos, pero aún así son objetivos muy cercanos. Entonces, eh, me imagino que ese de World quiere apostar todo por el Tour de Bolerín. Sí. Bueno, des- luego la sexta etapa, el viernes. Dijimos en la previa que era etapa para fugas y así fue. Pero bueno, también costó bastante hacer el corte bueno hasta que Chavey empezó a bajar ahí a lo loco y se cayó y la caída que hemos comentado antes creó un poco de caos y ya con ese caos se formó un cuarteto con Liane Liper, Ruth Edwards, Erika Magnaldi y Anne Santesteban, que desgraciadamente fue la primera en quedarse en la subida final y no pudo luchar por la victoria al, como sus compañeras de fuga, pero bueno, por lo menos se vio ahí en la disputa y subió un post a Instagram diciendo que desde que pasó el COVID a finales de abril, creo que fue, no se había sentido bien y que le alegraba poder estar ya en la disputa de las victorias, aunque todavía está muy lejos de su mejor nivel. Si es que entre una cosa y otra no está haciendo la temporada de Anne, ni mucho menos. Y pues está bien que se vaya sintiendo otra vez de nuevo con la competición, porque a pesar de que sus compañeras han dado un paso adelante muy, muy grande, pues una figura como Anne es esencial para un equipo como Laboral Cucha. Y si está ya no te digo su mejor nivel, cerca de su mejor nivel, puede ser una auténtica máquina de conseguir puntos UCI para un equipo que está ahí metido de lleno en la pelea por conseguir las invitaciones al World Tour. Sí. Yo creo que el paso adelante de Usaba Ostolaza y Yurani Blanco le ha venido bien también porque si no se hubiera, como que el equipo le hubiera metido igual algo más de presión o hubiera sentido más presión seguramente Anis ante Esteban. Y también pues tener a Usaba y a Yurani haber ganado el campeonato de España y eso pues libera un poco de presión a Anis ante Esteban y espero que vuelva, por lo menos para el Tour de Francia, vuelva a su nivel. Y en fin, bueno, la etapa, como decíamos, hubo alegría española también, con la victoria para Liane Lippert al sprint sobre Ruth Edwards, después de que toda la subida final se la pasara tirando Erika Magnaldi sin pedir un relevo, con la táctica Mario García de tirar de todas y que luego te remachen. Así que, en fin. Mucha alegría para Movistar, para Pablo Ordorica y en general la gente se alegra mucho. Sí, y para mí también, que gracias a Rorica he rascado un tweet con 200 y pico likes. ¿Cuál? Eh, subió el reel que sube cada día Odorica
y hacía ahí una videollamada con Liane Lippert. Y Odorica estaba en el Tour y Liane en el Giro. Y le pregunto a Odorica, del 1 al 10, ¿cómo te hace contenta? Y dice Liane, un 9, porque tú eres en Francia y yo estoy aquí en Italia. Y a mí Qué eso bonito. me dejó el corazón completamente derretido. Yo que soy un romántico de pura cepa, fue escuchar eso y es lo que puse en el tweet, que si yo fuese Ordorica me ponía a llorar a mares, vamos. Sería lo más bonito que me hubiesen dicho en mi vida. Y, joder, esa frase nos marcó a todos, en el fondo, nos marcó a todos. Qué bien. Bueno, además es que Lippert viene de una lesión muy larga. Le costó mucho empezar la temporada hasta la Vuelta a España y todavía no está a su mejor nivel, pero bueno, haber sacado una victoria en el Giro, pues por lo menos también le libera un poco de presión. Y, y Ruth Edwards, después de dos años sabáticos, volver a estar ya en la disputa de etapas de Giro de Italia, aunque ya venía de ganar el Lotto Thuringen Tour, pero también meritazo de las dos. Y es que son dos ciclistas que en este final, ya estando en el grupo de las favoritas, hubiesen sido dos claras contendientes, porque sabemos que tienen un sprint tremendo. Liane Lippert, por ejemplo, esa victoria ante Lotte Kopecky en el Tour, o Ruth Edwards, pues, se me da a la cabeza la flecha de Arbanzona que le ganó a Bolerín, fueron dos grandes exhibiciones de potencia. Entonces, ahí desde luego Magnaldi tenía que buscar como fuese que no llegar con ellas y meter ritmo, desde luego no era la mejor táctica. No sé si será otra Mavi García de la vida que arranque y no tenga explosividad. La verdad es que no he visto nunca atacar a Magnaldi como para tener una opinión bien formada al respecto. Pero desde luego la táctica no fue buena. Aquí llegó también en el grupo de las mejores, Mónica Trinca Colonel, bueno, que ha hecho buen Giro de Italia, de las mejores equipos continentales hasta la última etapa, que no sé si le ha dado un golpe de calor o algo, pero se ha dejado media hora y está ahí al borde del top 10 en la general. Así que bueno, sigue demostrando cosas la italiana. No sé si lo hemos comentado en otros episodios, pero Mónica Trinca Colonel era la mayor rival de Elisa Bálsamo en categoría junior. En calendario italiano se repartían todo prácticamente entre ellas dos. Pero Mónica decidió apostar por los estudios y ya una vez finalizado su grado ha vuelto al ciclismo en este año. Y la verdad es que está demostrando por qué le plantaba cara a Elisa Balsamo en su momento. Después de semejante parón, ha vuelto y es la mejor ciclista del Bipink Bonjoan. Sí. Y bueno, ya llegaba el fin de semana con Kopecky a solo 3 segundos de Lisa Longo Borghini y el doble paso por el paso Lanciano, final en el Blockhouse. Y aquí hubo un poco de discusión táctica. También Dori Ruano en Eurosport tenía un punto que yo comparto de que no endurecieron, se la pusieron a huevo a Kopecky. Porque aquí en la primera subida, por ejemplo, Gaia Realini podía haber sido por delante y sin embargo Gaia Realini estuvo todo el rato con Lotte Kopecky, o sea, con Longo Borghini, estuvo comandando la bajada, fue modo gregario total y tirando la primera parte de la segunda subida. Sin embargo, no sé, pues si la hubieras mandado por delante, se hubiera endurecido más la carrera seguramente y hubiera sufrido más Kopecky y quizás Longo Borghini podía haber distanciado a Kopecky en el Loghouse. No sé, aquí, el Liel estuvo como poco imaginativo aquí, fue poco, no sé, que igual Gaia Realini no estaba del todo bien y no querían jugársela con Gaia Realini, pero es que aún así, si mandas a Realini por delante, luego
Longo Borghini se queda en una situación buena igual porque lo único que tiene que hacer es seguir la rueda de Kopecky y remacharla. Entonces no sé. Yo realmente antes de empezar el Giro pensaba que a estas alturas de carrera Longo Borghini y Ralini iban a estar en una situación similar con respecto al liderazgo de la prueba. Entonces, yo antes pues, podría llegar a pensar que se podía mandar por delante tanto a Longo Borghini como a Ralini. Pero claro, obviamente siendo ya Longo Borghini la líder y Ralini dejándose tanto tiempo, la opción más lógica con diferencia es mandar a Ralini por delante. Por mucho que baje mal, lo hemos comentado mil y una veces, que Ralini baja fatal y que puede que la cogiesen en el descenso y que realmente no preocupase dentro del seno del pelotón. Pero algo de movimiento había que meter ahí, porque Lanciano es claramente más duro que Aspen, por ejemplo. Y en Aspen, en el Tour, coronaron arriba, no sé si 12 ciclistas exactamente, no me acuerdo ya, pero por ahí. Y en este Giro, en el Lanciano, coronaron arriba un grupo de 25. Con lo cual es claro Sí, sí, síntoma sí, de, pero sí. de que no había ritmo. A ver, la televisión comenzó ya cuando estaba terminando el puerto, pero estaban paradas. O sea, toda la selección que hubo fue por la gravedad, básicamente. O sea, porque pues se dejaron ir ya y el calor que hacía, que había 40 grados eh, a pie de puerto y joder, no sé cómo pudieron aguantarlo, pero es que en el primer paso no hubo ritmo. Y incluso, bueno, Kopecky iba siempre un poco como a cola del pelotón, no sé si intentando despistar o eso, pero no sufrió en absoluto. Y luego ya en el segundo paso sí que empezó el ritmo fuerte de Gaia Regalini, que seleccionó mucho el pelotón y a unos 10 kilómetros de meta, Canyon Ram, que tenía a Bradbury y Niedermayer, pues empezó a mover sus fichas. Se quedaron solo en cabeza Longo Borghini, Kopecky, Rojakers, más las jóvenes del Canyon, Bradbury y Niedermayer. Y a 9 kilómetros llegó el ataque decisivo de Bradbury, que nadie pudo seguir y le dio la victoria. Y bueno, y le aupó a la tercera posición en la general. Pero por detrás, pues eso, Longo Borghini intentó hacer algún ataque para distanciar a Kopecky, pero Kopecky se pegó bien a rueda y no sé, le faltó. Si hubiera, a ver, Kopecky estuvo muy, muy, muy fuerte, pero si hubiera sufrido más en el primer paso, igual la podía haber distanciado Longo Borghini. Y al final Kopecky le comió la moral, siguiéndole todos los ataques y le sacó los 2 segundos de bonificación de la segunda plaza de Kopecky por la tercera de Longo Borghini. Así que se quedó solo a un segundo. No sé, un poco. Aquí la ganadora fue Kopecky y la perdedora Longo Borghini, aunque quedaba todavía la última etapa. A mí, desde luego, me sorprendió muchísimo el nivel de Kopecky, porque ya en esta temporada, en las clásicas, cuando el terreno se ponía cuesta arriba, sufría más que, por ejemplo, en el año 2023. Entonces, yo en ese aspecto tenía mis dudas. Sinceramente, no creía que fuese a tener un nivel similar al que tuvo en el Tourmalet el año pasado. Pero, vamos, Kopecky de 10. Y quizás a ella le beneficie más ese arranca para, eh, por sus propias cualidades físicas. Aunque bueno, dentro de lo que cabe, también se mantuvo un ritmo exigente en ese grupo perseguidor de Bradbury. Que, ojito con la australiana, que menuda escaladora tenemos. O sea, para ganar esta etapa ya Sí. tienes que estar en la élite mundial de las escaladoras, ¿vale? Que no está Baldwin, que es la mejor con diferencia, o que no está ni Doma, pero quitando esas dos estaban prácticamente todas. Y vamos, está claro que lo del Tour Down Under no se quedó en una simple anécdota. Y en el UAE Tour, que También sí, estuvo en sí. un nivel bastante alto. Pero bueno, Bueno, de ya hecho en el UAE Tour puso contra las cuerdas a Kopecky, pero luego Kopecky en el falso llano esto le remontó. Pero vamos, que está demostrando ser top, top en la montaña, sí. Vale, y eso, y como decíamos,
solo un segundo de diferencia en la general y llegaba la última etapa. Aquí realmente era un segundo, pero el empate le favorecía a Longo Borghini por las centésimas de la crono inicial. O sea que tenía que recuperar 2 segundos, Kopecky, tenía que meter 2 segundos, que básicamente con cualquier bonificación, quedando en el top 3 por delante de Longo Borghini, ganaba Kopecky la general. Eran las cuentas más fáciles y entonces lo que buscaba ese de Wars era que Kopecky disputara la victoria de etapa, porque con la bonificación ya le valía para ganar la general. Y lo que buscaba Lidl Trek es que llegara una fuga por delante, que es lo que pasó finalmente. Y aquí, bueno, Lidl Trek como equipo jugó muy bien sus bazas y fue más fuerte que ese de Wars también. Entonces, ya desde el primer momento endurecieron la carrera, metieron en fuga a Lucinda Brand junto con Lequier, Otestad y Stills de Movistar. Y este primer corte lo pudo neutralizar ese de Wars con Fisher Black, pero es que ya se quedó a 50 kilómetros de meta sola Fisher Black con Kopecky. O sea, se quedó Kopecky con solo una compañera para hacer el trabajo y todos los intentos posteriores, primero hubo un intento de Ruth Edwards con Juliette Labus, que este sí que lo pudo salvar Kopecky porque le ayudó Canyon Rami Phoenix y porque iba Juliette Labus y amenazaba las posiciones de Bradbury y Roy Akers en la general. Pero luego ya cuando se fueron Ruth Edwards otra vez con Francisca Koch y Kim LeCourt, que estaban todas muy lejos en la general, ya no hubo equipos que ayudaron a ese de Wars de manera tan, bueno, eh, importante, digamos. Sí que recibieron algo de ayuda de France de o Education First, pero bastante puntual. Y aquí Fisher Black se quedó sola para controlar la fuga de Francisca Koch y Kim LeCourt y básicamente se le fueron a más de un minuto y ya se quedó en una situación muy, muy complicada Kopecky. Y es que las tres de delante contra prácticamente una, estaba claro que las tres tenían ventaja. Y vaya tres. La campeona alemana, Franziska Koch, Ruth Edwards, que está a un nivel sensacional, y Kim LeCourt, que más de lo mismo. O sea, realmente ahí, una vez se formó el corte, se veía bastante, bastante perdido para ese de Works y para Kopecky. Sí, y que también Fisher Black en este terreno más llano de media montaña No, no es Marlene Reuser. No, y sí, es muy chiquitina y la ves en persona y se ve que robadora no es, desde luego. por eso. Ya aquí, es que ya una vez se fue, bueno, empezaron las tres de delante con más de un minuto el repecho a falta de 5 kilómetros de meta, que había un repecho, luego bajada y luego el último kilómetro también para arriba. Pero ya con esta diferencia que tenían es que igual Kopecky intentó controlar al grupo de favoritas para ver si quedaban todavía opciones de coger la bonificación de meta. Y, por ejemplo, controló la distancia a Mavi García, que lanzó un ataque y se desgastó mucho controlando al resto de favoritas del pelotón. Y quizás aquí si Kopecky se hubiera olvidado de la bonificación, que ya estaba muy, muy complicada. Pero eso se lo tienen que decir desde el coche. O sea, Kopecky no sabe las distancias. Y si se hubiera olvidado de la bonificación y se hubiera centrado solo en intentar cortar en el repecho final a Longo Borghini, igual hubiera tenido más opciones, porque al final se desgastó mucho controlando el ataque de Mario García y ya en el último kilómetro llegó bastante tostada. Y no sé, pues fue un poco ya la desesperada en el último kilómetro el ataque de Kopecky a Longo Borghini, pero Longo Borghini se soldó bien y le remachó y ya, no sé, no gestionaron bien. Dentro que era todo, o sea, sabiendo que era todo muy complicado, pero ese de Wolves no gestionó bien la última etapa, yo creo, tácticamente. A mí, desde luego, me pareció una obra maestra de Lidl Trek meter a Lucinda Brance en fuga. Porque ya de por sí es una corredora bastante buena, pero en fuga tiene mucho peligro.
sin ir más lejos, en la Vuelta a Burgos realizó una exhibición tremenda en la fuga. Entonces ahí ya te ibas a asegurar que SD Works trabajase muchísimo para dar la caza, porque hay que exigir bastante ritmo en el pelotón para dar caza a una tipa como Lucinda Brand. Y respecto a lo que comentas de si debería haber frenado Kopecky, sí, pero es que lo tenía dificilísimo porque el Longo Borghini en finales incluso más propicios para Kopecky, donde al final ha lanzado su ataque, ha sido capaz de controlarla perfectamente y de casi soldarse a su rueda y no perder prácticamente ningún segundo con ella más allá de las bonificaciones. Con lo cual ya de por sí era muy, muy, muy difícil. Pero es que ya en ese punto era la única opción. Yo creo que, sinceramente, que de ninguna manera lo hayas soltado. Pero era la única opción posible, en el fondo. Ya. No, sí, ya. O sea, dio todo lo que tenía al final y ya. En fin, lo hizo muy bien Lidl Trek y ese de Wars. Es que también, como la televisión empezó a falta de 50 kilómetros de meta, nos falta un poco qué pasó antes. Pero ese de Wars hizo todo lo que pudo, pero le faltó Reuser o Brede básicamente, en esta etapa, para controlar las fugas. O sea, le faltó equipo. Y, y nada. O sea, en verdad fue una etapa súper bonita porque había mucha tensión y también es que a pesar de que iban tres por delante con tiempo, si una se hubiera desfondado ya hubiera habido 4 segundos de bonificación de la tercera plaza, por ejemplo. Igual que pasó cuando Anne Esteban iba en fuga y acabó siendo alcanzada por el pelotón. Entonces, pero bueno, tanto Francisca Coch como Lecour como Ruth Edwards llegaron con bastantes fuerzas al final y bueno, y al final, que no hemos dicho, creo que se llevó la etapa Lecourt al sprint por delante de Ruth Edwards, que volvió a ser segunda. Victoria histórica para África. Tanto Y, en el Tour de Francia como en el Giro de Italia están los y las africanas con el hype bien grande. y sobre todo victoria de Islas Mauricio, ¿eh? Un país Sí, sí. que muchos de nosotros no somos capaces de situar en el mapa. Ahí está, para que os ubiquéis, al este de Kenia, Tanzania, de esa zona un poco por debajo del Cuerno de África. Capital, Port Louis. Así que si os preguntan la capital de Mauricio algún día, que creo que no, sinceramente, pues ya podéis decir que es Port Louis. Se me había olvidado comentar una cosa al respecto de Kopecky, y es que estuve hablando ahí con Adrián Gil en León, comentando un poco el Giro, y me decía, nada, que Kopecky dijo en una entrevista que habían estado entrenando en Sierra Nevada, que le gustó mucho, que se encontró muy bien, tal. Y ojo que puede ser una de las claves también del buen rendimiento de Kopecky en un puertarraco como el Blockhouse, el haber estado ahí en Sierra Nevada, nada, simplemente para puntualizar lo que le había pasado por alto. Mm. Sí, también en Sierra Nevada entrenan. O sea, que se van porque hay altitud, pero sí que también. Un puerto como Sierra Nevada es parecido al del Blockhouse, la verdad. Y, Bueno, bueno, pasamos a la sección de sorpresas y decepciones. Sorpresas positivas y decepciones. para mí, la gran sorpresa, Paulina Roy-Jakers. Incluso más que Nick Bradbury. Y mira que estuvo ya a muy buen nivel en la vuelta, pero ha sido capaz de enlazar una segunda grande y hacerlo mejor todavía para acabar cuarta de la general. Para mí, actuación sensacional, incluso por delante de una ciclista como Juliette Labou. Me parece para quitarse el sombrero. Sí. Sí, también Bradbury, si se puede denominar sorpresa, pero bueno, que venía ya de ser segunda en Suiza, a ser segunda en UAE, tercera en Down Under, pero sí, confirmación más bien. Y decepciones.
yo tengo puesto entre interrogaciones a Gaia Realini. Porque, hostia, yo creo que Realini, la vuelta del año pasado, dio un nivel mayor que el que está dando este año, ¿no? No sé. Y en el UAE Tour del año pasado, cuando se fue con Longoborghini, que iba tan sobrada. O sea, yo creo que este año como que ha ido un poco para atrás. Es que se supone que el Blockhouse es un puerto ideal para ella, en comparación a sus rivales. Y es que mira cómo subió en Lagos el año pasado. Era una locura, no estuvo tan lejos de Bollering. Mm. Y si tomamos eso como referencia, la lógica induce a pronosticar que Ralini tiene que estar, si no la mejor, entre las mejores en las subidas. Y no ha sido el caso. Finalmente, séptima posición en la general, que hubiese sido octava de no ser porque, bueno, Fisher Black se dejó ahí el alma y perdió 3 posiciones. Mm. Sí, para mí, es que eso, el año pasado fue tercera en la vuelta y tercera en el Giro. Y este año, pues mal, o sea, séptima en el Giro y la vuelta tuvo que abandonar por caída en una bajada. O sea que está un poquito, sí, pues, que no ha dado, no ha progresado. Que siendo una ciclista joven, pues te esperas que progrese. Luego, más decepciones, Silvia Pérsico, que también está como un poco estancada. A ver, a un nivel menor que el de Realini, pero no sé, se esperaba más. Además, en estas etapas de fugas que han llegado varias, se, se movía muy bien siempre. Curioso lo de Pérsico porque esta temporada decidió saltarse el ciclocross para centrarse más en la temporada de clásicas, que desde luego no le salió como esperaba, y en las vueltas por etapas está bastante lejos de lo que en algún momento llegó a demostrar. No está siendo la temporada de Pérsico, ni mucho menos. Espero que no sea que le sienta mal mi querida tía Ruca. Últimamente pasa mucho tiempo por aquí entrenando por la zona de Castrurdiales. Espero que no sea eso, la Hostia. verdad. Ah, es verdad, porque su pareja es de por ahí, ¿no? Sí. Mm. Y bueno, otras decepciones que tengo apuntadas que han sido, que apenas han podido terminar la carrera. Kim Katzow, Julie Begó y Ella Wiley, ciclistas jóvenes que igual el calor y la dureza de este Giro pues no lo han podido aguantar, pero bueno, ya eran que Katzow 22 años, Begó creo que tiene 19 y Wiley pues 21 o algo así, ¿no? Wiley es el 21, 0-2, creo. sí. Sí, que no sé, que es que ha sido un Giro muy duro. No sé. Igual han tenido una mala carrera y ya tampoco. Pero bueno, sí que esperaba más. Sobre todo de Cazzo. Sí, sí, hablamos en la previa de que eran pues nuestro Dark Horse en el fondo, nuestro Joker, ¿no? Esa que podemos poner como que podría dar, entre comillas, la sorpresa, porque bueno, no sería sorprendente visto el nivel de caso, pero no ha sido su Giro de Italia. ¿Te parece si cerramos ya capítulo Sí, Giro? Pues vamos con sí. noticias. Noticias que la única que hay es que desaparece la Ronde Van Drenthe, según, bueno, ha sacado un comunicado en Facebook, creo, la carrera, que ya desapareció la edición masculina el año pasado, o sea, este año no ha habido masculina, y el año que viene no habrá ni masculina ni femenina, y básicamente es por problemas organizativos, que cada vez en Holanda es más complicado organizar carreras por permisos y estos temas y bueno, han decidido no continuar con la carrera. Eso sí, no creo que echemos de menos el Bamberg porque cada vez lo meten en más carreras. Ya. Y has estado, bueno, has estado tú muy pendiente tanto de los europeos de pista como de la Copa España de León, que estuviste en León, ¿no? Correcto. Ayer mismo, estamos grabando esto un domingo, ayer mismo estuve en Ujú. León, pero si te parece vamos a empezar por los europeos de pista porque me ha parecido una actuación de la selección española sensacional. Unos europeos de pista que eran relativos a la categoría sub-23 y junior, es decir, élite, la que tenemos de la ecuación aquí,
en el velódromo de Cottbus, en Alemania. Y nos hemos ido con 2 oros, una plata y un bronce. Vamos a empezar por lo importante, por los oros, y es que Marina Garau, la mallorquina del Cantar de Deporte Riomiera, se hacía con la prueba de Scratch sub-23 gracias a un ataque a falta de 6 vueltas y llegó en solitario por delante de Nienke Venhoven, la neerlandesa, y de Nora Bate, la noruega. Una Venhoven que, cuidado, que ha conseguido varios top 10 ya esta temporada y que es una ciclista interesante, corredora del Visma Lease Bike. Pero a falta de uno tenemos 2 oros gracias a Ainar Albert, que se llevó la puntuación sub-23 ganando 2 vueltas. Cuidado con la exhibición que se metió la ciclista de Picassent del Massive Easter. Por delante de Zuzana Kilinska, la polaca, y Madeleine Leak, la británica del conjunto Life Plus. Una Zuzana Kilinska que fue protagonista hace poco en el nacional polaco porque se tiró no sé cuantísimos kilómetros en solitario, jugada, y aún así acabó tercera, no muy lejos de Wlodarczyk. Y ya vamos a la plata, que consiguió... Y es que esto no he seguido nada. Vale, te carrileo, entonces Sí. no hay problema. Y vamos con la plata de Eva Anguela en la prueba de eliminación sub-23. El oro fue para Sophie Luis, y la británica, y el bronce para Gabriela Bartova, la checa. Y una Banguela que en pista se está encontrando muy, muy bien. Y aunque en carretera pues no le hayan salido las cosas, sobre todo estando ahí dentro de la estafa del ZAF, pues en pista está rindiendo a las mil maravillas. Y el bronce sería para Valentina Ferreira en la prueba Scratch en categoría junior, en un sprint a 3 muy, muy, muy igualado entre Auke de Buiser, Chantal Pegolo y ella misma, Valentina, la corredora del Arabay. Auke de Buiser, que es uno de los nombres más destacados de esta temporada junior, y aunque está bastante lejos de esas 3 grandes dominadoras de la categoría, como son Cadonova, Jerry y Ferguson, es una corredora que tiene un sprint interesante, aunque bueno, todavía deja igual alguna duda en la media montaña y demás, cuando el terreno se pone duro, vamos. Y no me enrollo más. Pasamos con la Copa de España de León, la última de la temporada y que ponía el broche a una nueva edición de la Copa de España. Y la prueba Elite Sub-23 que fue para Valentina Basílico de NEICAT. NEICAT venía prácticamente con todo. Porque en el fondo son los organizadores de la carrera, entonces para ellos es una carrera importantísima y tienen que dar la cara. Y al final ganó la que para mí era la gran favorita, Valentina Basílico. Ha ganado ya más carreras al sprint este año y consiguiendo bastantes puestos de honor. En El Salvador, ¿no? Sí, en El Salvador ganó un par de etapas, ¿no? Sí. Con lo cual ya resultados interesantes para Valentina Basílico esta temporada. En el fondo, el denominador común en todas las carreras fue el sprint. Aunque en la prueba junior llegaron 2 escapadas, Celia Torres del Tenerife y Esmeralda Racionero del Veracha, con victoria para la primera, para Celia Torres. Y por detrás encabezaría el grupo Paula Hostiz, aunque no le servía para ganar la general de la Copa de España. Y en la prueba cadete, el sprint se lo llevaría Adriana Vargas, corredora del Bicester Academy. Lo importante, clasificaciones generales. La élite para Susana Pérez, que ya después de que Ainar Albert no participase en esta prueba, por razones obvias, por estar en el europeo de pista, pues tenía asegurada, pasase lo que pasase, la clasificación general. Sub-23 para Paula Blasi, que hizo segunda justo después de Valentina Basílico en esta prueba de León. Junior, Iratia Aranguren, que finalizó cuarta
en esta carrera justo detrás de Paula Ortiz, con lo cual no le servía la navarra para levantarle a la general. Y en cadete, victoria para la gallega Alejandra Neira, que vaya semanitas lleva después de hacer doblete en los campeonatos de España. Y Raúl, te voy a contar una anécdota que me parece muy random de esta Copa de España de León, que es que se neutralizó la prueba durante unos 10-15 minutos por falta de ambulancias. Ahí te dicen falta de ambulancias y tú, ¿qué crees que es lo que ha pasado? Una caída, ¿no? Cualquiera pensaría con la caída, pero no. Es que se perdieron las ambulancias. Se fueron del recorrido y se perdieron. Joder. Un poco random, la verdad. Un poco random, pero cosas que alguna vez pueden pasar en el mundo del ciclismo. Y que ya te digo yo que una segunda vez no pasa después de esto. Joder. Bueno, pues terminamos el programa con las previas, las carreras que tendremos la semana que viene. O sea, la semana ya en la que escuchéis el podcast. Que suponemos que vais a estar también muy centrados en el Tour de Francia masculino, igual que nosotros dos. Pero en el apartado femenino vamos a tener el Valois Ladies Tour en Bélgica de miércoles a domingo, que es una carrera de 6 etapas, 5 días, pero hay un doble sector. Y son 4 etapas llanas más un prólogo que da inicio a la carrera de 2,7 kilómetros y una crono de 11 kilómetros. O sea, básicamente 2 contrarrelojes y 4 etapas llanas. Y vamos a tener gran participación para los sprints. Aparentemente van a estar Lorena Vives, Charlotte Cole y Daria Piccoli, especialmente Lorena Vives y Charlotte Cole, que con las bonificaciones también se pueden hacer con la general. Depende de cómo hagan las cronos. Y bueno, gente importante de cronos como Cordon Ragot, Pfeiffer Georgi puede hacer buenas cronos, creo también. Brody Chapman, Felicity Wilson Huffenden, que fue campeona del mundo junior en crono el año pasado. Stina Kagebi, Talita de Jong, igual en las cronos no, pero igual si hay abanicos o algo. Y bueno, participación así bastante apañada con SD Wars, Lidl Trek, DSM, Phoenix y Human Power Health como los equipos World Tour. Pero es básicamente 4 sprints y dos contrarrelojes. Para mí, gran favorita Vives. Yo creo que si va por la general, no creo que se deje tanto tiempo en las cronos. Ya. Y es que en el prólogo incluso puede sacar tiempo, porque los prólogos los hace realmente bien Lorena. Es que, bueno, no sé las bonificaciones en sprint intermedios, pero solo en meta, si ganas 4 etapas, 40 segundos, no pierde 40 segundos en las 2 cronos cortas que hay. Es que lo puede hacer perfectamente. Otra cosa es que venga la típica pecho friada de FD Wars, de que se les escape una fuga tonta por delante, no tiren por detrás y acaben perdiendo la etapa. Es la única opción que veo, la verdad, porque ahora mismo la superioridad que tiene Vives sobre Cole me parece tremenda. Y respecto a la general, has mencionado a Stina Kajevi, que es una corredora que realmente me gusta mucho. Subcampeona de Europa el año pasado en contrarreloj en categoría junior, pero esta temporada ganó ya 2 cronos en el Tour de Polonia y en la Vuelta a Portugal, carreras .2, pero bueno, Polonia sobre todo había buen nivel. En Portugal quizás no tanto ya. Pero cuidado, que es una corredora que va más, una corredora sueca, que es un país que, bueno, después de que se hayan ido ya en Manderson y que Emilia Fallin ya está en sus últimos años, pues ha bajado un poco el listón, pero que de luego viene pisando fuerte con Kajevi. Y, por último, quiero mencionar como posible sorpresa en esta carrera a Marion Norbert Riverol, la belga del Phoenix de Koenig, que hizo un sensacional campeonato de Bélgica de contrarreloj, quedando segunda. Es una corredora que, por sus cualidades físicas, también debería tener buena punta de velocidad. Así que igual puede llegar a sorprender, ¿por qué no? Sí, a ver, hay algo de pavé también en alguna etapa y igual se acaban rompiendo si hay abanicos o bueno, en fin.
Y por último, el domingo tenemos una clásica en Francia, la Picto Charentes, con varios equipos World Tour también, Movistar, AG Insurance, France de Roland, y también tendremos a uno de los mejores continentales como la Oral Kutsa o el Cofidis. Y es un recorrido relativamente llano, pero bueno, en Francia siempre los meten por carreteras estrechas y eso, y se suelen cortar las clásicas. Se puede llegar al sprint o a algún corte. No tenemos participación de ciclistas, solo sabemos los equipos. Ya puede ser típica carrera para que Victoire Berthaud, si se rompe Sí, un poco, saque puntos y ponga un poco las cosas complicadas a la hora del cucha, pero bueno, todo se verá. sí. Y nada, terminamos ya el podcast que este fin de semana habéis tenido mogollón de eventos deportivos entre el Tour de Francia, el Giro femenino, Wimbledon, la Eurocopa, la Copa América, La IndyCar. la IndyCar para los que somos frikis del motor. De hecho, Y vamos, nos alargamos perdiendo Raúl y yo por grabar sí, el sí, podcast. Y Alex así Palou que va bastante bien encima. vamos. Nada, así que gracias por sacar este tiempo para escucharnos y nada, un abrazo a todos. Un abrazo, amigos. Mis gracias también, mis agradecimientos por estar ahí. Y nos vemos la próxima semana. Chao, 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 chao. Adiós.